Hemos llegado al 16º domingo del tiempo ordinario. Indudablemente que una de las imágenes favoritas de Jesús es la del buen pastor, de la cual el Evangelio de este domingo nos da un indicio. Esta imagen está quizá mejor expresada en el Salmo de hoy. Es el salmo favorito de muchos cristianos. Esta semana se nos habla de los pastores y también de pastores, porque pastor es todo el que tiene a su cargo un rebaño, por más pequeño que sea. Pastor es el obispo de una diócesis, pero también lo son el padre y la madre de familia, el maestro en una escuela, o el jefe de una oficina, o el gobernante de una nación. A través del profeta Jeremías, Dios se muestra muy severo con respecto de los malos pastores. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas, y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar las malas acciones de ustedes. Suena fuerte, ¿no? Pero Dios no se queda en la censura a los pastores que han descuidado al rebaño, sino que promete Él mismo ocuparse de sus ovejas. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas para que crezcan y se multipliquen. Ya no temerán, ni se espantarán, y ninguna se perderá. Sabemos que Dios envió a su propio Hijo para ser ese Dios pastor que reuniría a todas las ovejas y las atendería personalmente, defendiéndolas de los peligros y alimentándolas con su palabra y con su cuerpo. El Señor es mi pastor, nada me falta, cantamos en el Salmo. Y efectivamente, con Cristo nada nos falta. Y aunque pasemos momentos peligrosos y oscuros, nada tememos, porque Él va con nosotros y va guiándonos y apaciguándonos con su cayado. Jesús es el buen pastor. ¿Y cómo cuida de sus ovejas? El Evangelio está lleno de muchas imágenes del buen pastor. Las atiende, las busca si se pierden, las cura si se enferman, las monta en sus hombros para regresarlas al redil, se alegra cuando encuentra a la perdida, etc. Jesús es el buen pastor y primero cuida del rebaño pequeño, escogido por Él y más cercano a Él. Estos son los apóstoles, a quienes hace pastores del gran rebaño de su iglesia. Por eso, para cuidar a sus apóstoles, cuando estos regresaron de la primera misión que les encomendó, los invita con Él a un lugar solitario para que descansen un poco. Ahora bien, recordemos que todos somos apóstoles, pues Cristo nos ha encargado de llevar la palabra de Dios a todos los que desean recibirla. Eso es evangelizar. Y también la iglesia nos está llamando a evangelizar. Debemos entonces preguntarnos qué nos indica esta atención del Señor para con sus apóstoles. ¿Qué significará esa atención para nosotros, los evangelizadores de hoy? Lugares solitarios y de descanso son todos aquellos momentos en que el Señor nos llama a orar, es decir, a estarnos a solas con Él para descansar en Él y dejarnos instruir por Él. En efecto, no puede haber un verdadero apostolado sin esos momentos de intimidad con Jesús, en los que renovamos no solo nuestras fuerzas físicas, sino principalmente las espirituales. No puede haber verdadero apostolado y efectiva evangelización sin esos momentos de silencio en los que profundizamos la palabra de Dios para irla haciendo interior, haciéndolo en vida de nosotros, de manera que podamos comunicarlo a todos aquellos que desean escuchar. Jesús es el buen pastor. Como tal, además de cuidar y entrenar a los pastores de sus ovejas, también se ocupa directamente de sus ovejas. Nos dice el Evangelio que a pesar de que en este pasaje Jesús trató de irse en una barca a un lugar solitario con sus apóstoles, la gente los siguió por tierra corriendo y llegaron primero que ellos al sitio. Y Jesús, viendo una numerosa multitud que lo estaba esperando, se compadeció de ellos
porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Dejémonos enseñar por el Señor, buscando esos momentos de soledad en los que Él nos explica su palabra, para poder entonces comunicarla a los demás. Jesús es el buen pastor, y Él no solo cuida de las ovejas cercanas, las que pertenecían al pueblo escogido por Dios desde antiguo, sino que también buscó a las lejanas, a las que no pertenecían al pueblo de Israel, e hizo de todas ovejas suyas, y formó un solo rebaño. Jesús es el buen pastor, y además de unir a sus ovejas en un solo rebaño, también da la vida por ellas. Y Jesús, nos dice San Pablo en su carta a los Efesios, que precisamente formó un solo rebaño, muriendo por todas sus ovejas. Dice, Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba y los hizo un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz. El salmo de hoy es uno de los salmos favoritos de los cristianos, lo hemos dicho anteriormente. El Salmo 22, el cual abunda en más detalles sobre el buen pastor y nosotros sus ovejas. Hemos dicho que la oveja confía plenamente en su pastor. Por eso, aunque pasemos por cañadas oscuras, es decir, por dificultades, nada tememos, porque nuestro pastor va con nosotros. Su vara y su cayado nos dan seguridad. Él nos hace reposar en verdes praderas y nos conduce hacia fuentes tranquilas para reponer nuestras fuerzas. Por todo esto hemos de repetirlo en el Salmo, y podemos repetirlo a lo largo del día como una oración muy útil a nuestra vida espiritual. La primera frase de este Salmo: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor nos quiere enseñar, el Señor nos quiere hacer descansar, el Señor nos quiere preparar. ¿Cómo quiere hacerlo? En la oración de recogimiento, en la oración en la soledad. Aprovechemos al Señor en esos momentos para luego poder comunicar lo que hemos recibido y dárselo a los demás. Así podremos cuidar el rebaño, cualquiera que sea el que el Señor nos haya asignado. Mas sobre nosotros, como las ovejas del buen pastor. Pero cabe preguntarnos, ¿por qué se nos compara a los seres humanos con las ovejas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Ciertamente, la oveja era un animal que abundaba en toda la zona habitada por el pueblo hebreo. De hecho, muchos de los hebreos eran pastores, pero hemos de suponer que también habría otros animales domésticos con los cuales compararnos, como por ejemplo el perro o el gato, o algunos animales de carga como el burro o el camello. También habría aves de muchas clases. Entonces, cabe preguntarnos, ¿por qué se insiste tanto en compararnos con la oveja? Se ve esto mucho en los Salmos, y en el Evangelio Jesucristo lo hace con comparaciones realmente conmovedoras. Sin embargo, para muchos el comportamiento de la oveja puede resultarnos prácticamente desconocido. Puede ser que hayamos podido ver algo sobre esto en alguna película o en la televisión. Pero resulta interesante adentrarse en ciertos detalles sobre estos dulces animales para ver cuánto nos quiere decir el Señor al compararnos una y otra vez con las ovejas y al definirse Él como el buen pastor. La oveja, en primer lugar, es un animal frágil. Se les ve gorditas, pero al esquilarlas, es decir, al quitarles la lana, queda delgadita y se le nota entonces toda su fragilidad. Es además un animal dependiente, no se vale por sí sola, depende totalmente de su pastor. Por cierto, no de cualquier pastor, sino de su pastor. Es tan incapaz que con sus débiles y poco flexibles patitas no puede siquiera treparse al pastor y necesita que éste la suba. No lo hace así con un perro o un gato. Si se queda ensartada en una zarza
o en una cerca no puede salir por sí sola. Necesita que el pastor la rescate. Otro detalle importante es que la oveja anda en rebaño. No puede andar sola, si no el lobo la atacaría. De allí la comparación del Señor al sentir compasión por el pueblo que lo buscaba. Andaban, dice, como ovejas sin pastor. Si llegara a quedarse sola, la oveja no es capaz de defenderse. Es fácil presa del lobo o de otros animales feroces. Su dependencia del pastor la hace ser muy obediente y muy atenta a la voz y a la dirección de su pastor. No obedece la voz de cualquier pastor, sino que atiende solo a la del suyo. El pastor lleva a veces a pastar a sus ovejas guiándolas con una vara alta llamada cayado, y a veces las reunía en un espacio cerrado llamado redil o aprisco. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor al compararnos con las ovejas? ¿Y qué nos quiere decir al definirse Él como el buen pastor? El Señor nos dice que Él es el mejor de los pastores, pues Él da la vida, como de hecho la dio por sus ovejas. Y sus ovejas lo conocen y escuchan su voz. Nos dice también que Él conoce a cada una de sus ovejas por su nombre, y las ovejas reconocen su voz. Nosotros somos, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, ovejas del Señor. Quiere decir que somos también frágiles, aunque la mayoría de las veces nos creamos muy fuertes y muy capaces. Somos, por lo tanto, dependientes del Señor, y tal como las ovejas, tampoco nos valemos por nosotros mismos. Sin embargo, engañados, podemos pasarnos gran parte de nuestra vida y aún toda nuestra vida tratando de ser independientes de Dios, tratando de valernos por nosotros mismos. ¿Cuántas veces no nos sucede esto? Y nos sucede también que nos enredamos en nuestra vida espiritual. ¿Y quién puede desenredarnos? ¿Quién puede sacarnos de la zarza o de la cerca en que estamos atrapados? Bien lo sabemos, necesitamos de nuestro pastor. Y Él nos busca, nos rescata, nos cura y nos coloca sobre sus hombros, igual que a la oveja perdida, para llevarnos al redil. De sus 100 ovejas deja a las 99 ovejas seguras en el aprisco y sale a buscar a la perdida. ¿Cuántas veces no ha hecho esto el Señor con nosotros, con cada uno de nosotros, cada vez que nos escapamos del redil o que nos desviamos del camino? No podemos tampoco andar solos, como ovejas descarriadas, tal como lo dice San Pedro, pues corremos el riesgo de ser devorados por los lobos que están siempre al acecho. Tenemos entonces que reconocernos dependientes, totalmente dependientes de Dios, como son las ovejas de su pastor. Así como ellas, podemos ser totalmente obedientes a la voz y a la voluntad de nuestro pastor Jesucristo, el buen pastor. Por otro lado, no debemos obedecer la voz de los ladrones de ovejas. De esto también nos habla el Señor en el Evangelio. Son los que no entran por la puerta del redil, sino que saltan por un lado de la cerca y tratan de engañarnos, simulando ser pastores para llevarse a las ovejas. Esos falsos pastores son todos los falsos maestros que confunden, pues nos hablan tratando de imitar a nuestro pastor con enseñanzas falsas que parecen verdaderas, para sacarnos del redil, para sacarnos de la iglesia, para hacernos perder la fe que nos enseña nuestro pastor. Son todos los que predican errores y herejías modernas, contenidas en tantas falsas religiones. Ya en su tiempo San Agustín advertía en sus sermones sobre estos malos pastores. Y bien nos advierte Jesucristo: el ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir, pero mis ovejas reconocen mi voz. A un extraño mis ovejas no lo seguirán, porque no conocen la voz de los extraños. Hay que tener cuidado con las voces extrañas. Cuidado con confundirlas con la voz del buen pastor. Se parecen, pero no lo son.